Thank you for joining us for a CEC webinar. Please share your name and where you're joining us from in the chat. Gracias It's por 11:30. acompañarnos. Favor de compartir su nombre y de dónde nos acompañan en el chat. It's 11:31 and we're going to get started in just a moment. We'll be wrapping up by 1 p.m. Son las 11:31 y vamos a comenzar en unos momentos para poder cerrar a la 1. It's my pleasure to introduce Javi Infante Varas and Naira Pacheco Guzman from Rooted Language Justice, who will now review how to access Spanish interpretation for the webinar. Thank you. Good morning. My name is Javi. I am here from Rooted Language Justice, and I will be orienting everyone on to use the interpretation feature for this webinar. I will do this message in Spanish first and then in English. Buenos días, mi nombre es Javi. Voy a ser una de las intérpretes esta mañana con mi colega Naira. La justicia del lenguaje es una práctica importante para el CS. Les recordamos que este seminario web será interpretado en inglés y en español. La función de interpretación ya está activada. Si está conectado desde una computadora, va a haber un globo terráqueo en la parte inferior de la ventana de Zoom. Si está en un dispositivo móvil, va a haber 3 puntitos en la esquina a mano derecha. Va a hacer clic en Interpretación de idiomas y seleccionar el idioma que prefiere. Si no es bilingüe en inglés y en español, debe escoger un canal de idioma. Les pedimos a los oradores que hablen a un paso moderado y que expliquen o deletreen las siglas la primera vez que se mencionan. Gracias, y ahora le voy a dar la orientación en inglés. Good morning, everyone. My name is Javi. I am here from Rooted Language Justice, and I will be one of the interpreters for you on this webinar with my colleague, Naira. The language justice is an important practice for CEC. We remind you that this webinar will be interpreted into English and Spanish. The interpretation feature is now activated. If you're on a computer, you will see a globe at the bottom of your Zoom window. If you're connected from a mobile device, you will see a 3-dot menu at the bottom right-hand corner of your screen. Click on these and select the language you prefer. If you are not fully bilingual in both English and Spanish, you must select a language channel. We ask speakers to please speak at a moderate pace and spell or explain acronyms when they are first mentioned. Thank you, and we will now pass it over to the host, and we may now begin to use the interpretation feature. Muchas gracias. Podemos comenzar. Gracias, Javi. Ok, vamos a empezar. Mi nombre es Molly Taylor. Soy la gerente del programa Agricultura Ecointeligente en el Consejo Comunitario del Medio Ambiente. El tema de hoy es el pastoreo planificado para la resiliencia ante incendios forestales. Este es parte de nuestra serie de seminarios web de la naturaleza de nuestro lado. Estamos aquí para aprender sobre el pastoreo planificado y las leyes, los proyectos de ley recientes como la SB 565 y por qué es importante aquí en la Costa Central. Gracias por adelantado a los oradores de hoy, a nuestra senadora Monique Limón, a Brian Shaw de California Climate Agriculture Network y Kuyama Lam, entre otros oradores. Esta reunión virtual se llevará a cabo en el territorio de California, que es hogar de diferentes naciones originarias, y reconocemos a estos pueblos originarios. Nosotros nos conectamos desde territorio Chumash y les pedimos que escriban de qué territorio se conectan el día de hoy. Un poco del orden del día. Este seminario web será grabado y recibirán el enlace a la grabación, entre otros recursos, después de hoy. Alentamos su participación y por favor agreguen sus preguntas a la sección de Q&A o preguntas y respuestas, o agreguen su voto en las preguntas ya hechas. Sí, tenemos un equipo de apoyo del CS aquí para apoyarnos, incluyendo a Jillian y Nicole, que están apoyando el aspecto técnico de hoy, a Kristen, quien será panelista, y Caitlin, que estará monitoreando el chat y preguntas y respuestas como participante.
Y para quienes son nuevos al CSE o no saben de lo que hemos hecho recientemente, vamos a compartir un video que el actor Jeff Bridges realizó con nosotros. Después de eso, nos encantaría escuchar de ustedes y aprender más de cómo quieren movilizarse ante la acción climática. Por favor, de responder las preguntas en la encuesta que aparecen en la pantalla. Sus respuestas serán anónimas. Entonces, las preguntas de encuesta son, ¿te movilizas en torno a asuntos del cambio climático? Y por segundo, ¿eres propietario o alquilas un vehículo eléctrico? Por tercero, ¿piensas en el medio ambiente cuando compras en el supermercado y o sales a comer a un restaurante? ¿Y a cuál próximo seminario web te interesaría asistir? Las sequías, incendios, olas de calor, estas son las señales del caos climático que amenazan nuestros hogares, trabajos y vivencia en la costa central. Somos el Consejo Comunitario del Medio Ambiente y creeremos en un mundo en el que seamos libres del caos climático. Necesitamos a todos. ¿Estás con nosotros? Únete a nosotros en csc.org para recibir notificaciones. Bueno, solo para mostrar los resultados de la encuesta, como 43% indicaron que participan o se movilizan en torno a asuntos del cambio climático con frecuencia. El 67% indicaron que son propietarios de un vehículo eléctrico y 48% indicaron que toman el medio ambiente en consideración cuando salen al supermercado a comer a un restaurante y 44% les interesaría asistir un seminario web referente al calor extremo. Bueno, para plantear por qué estamos aquí el día de hoy, vamos a estar hablando de el problema de incendios forestales en California. Para la mayoría de nosotros, el incendio Thomas fue un impulsor a movilizarnos a defender a nuestra área. En el 2017, el incendio Tomás fue el incendio más grande desde 1979. Ahora es el incendio número 8 más grande. Ya ha sido sobrepasado por 7 otros incendios más grandes en los últimos 5 años. En el 2020 únicamente 4.3 miles acres se quemaron en California. Nos acordamos de esas fotos apolíticas en San Francisco que cubría a lo largo de San Francisco, en el que veíamos a gente, a la población de esa área afectada por la contaminación de aire. De esa temporada de quemazones de 2020, 140 millones de toneladas de carbono de dióxido se emitió a la atmósfera. ¿Y por qué está sucediendo esto? Debido a un historial de la supresión de incendios en la última década, los bosques son más densos que antes. Hay menos árboles y compiten por recursos en un ambiente más caliente y más seco que antes. Pero sí tenemos solución y de eso vamos a estar hablando hoy. Esa solución es el pastoreo planificado. ¿Y qué es el pastoreo planificado? Este es la planificación intencional de ganado para lograr ciertos objetivos ecológicos, tal como la restauración de hábitats o erradicación de ciertas especies. Hoy vamos a aprender más de la SB 675, que es una propuesta de ley, parte de la plataforma de políticas del CSE, que es respaldada por la senadora Monique Limón.
Me complace presentarles a la senadora Monique Limón, que es una gran defensora para estas soluciones en base de la naturaleza para este problema de quemazones. Y hoy vamos a escuchar más del desarrollo de esta propuesta de ley y por qué es importante. Le doy la palabra a la senadora Limón. Gracias, Molly, y gracias al CC por coordinar esto y convocarnos. Agradezco al CC y a la Red Agrícola y Climática de California. Y me emociona poder hablarles un poco sobre la propuesta de ley SB 675 que presenté hoy para el pastoreo ecológico. El año pasado yo hice un tour, un recorrido en el área con el CSE y Caltrans en el que hablamos de la gestión vegetal y el pastoreo. Y yo recuerdo estar en esas áreas y ver en torno al alrededor y pensar de qué sería necesario para poder respetar y cuidar de esa área tan especial, pero a la misma vez prepararnos para un clima extremo que está causando demasiada lluvia o demasiada sequía, que han resultado a los incendios más grandes de California. Entonces, al momento y al pensar de lo que se necesitaría para implementar el pastoreo ecológico, pues eso fue como el impulsor para pensar de cómo avanzar leyes en comunidad como Estado para proteger a nuestro medio ambiente, pero también prepararnos a una realidad de vivir en un mundo en el que estamos teniendo estos incendios de tan grande escala. Y a medio de ese recorrido yo vi cómo diferentes asociados y aliados han trabajado juntos para abordar estas soluciones. Y eso fue una parte crítica al redactar esta propuesta. Conforme estos incendios abarcan a lo largo de nuestro estado, causan efectos mayores y solo en el último año han afectado a más de 9 millones de acres. Y eso es demasiado para nuestro estado. Y nuestro estado no es ajeno a estas experiencias de incendios. Yo como alguien que fui criada, nacida y criada aquí, mi primera experiencia con incendios forestales fue en el área de Painted Cave, el incendio Osaka, el incendio Thomas, entre muchos. Y una de las soluciones al pensar de qué tan frecuentes han sido estos incendios cíclicos es el pensar de cómo necesitamos mejor gestión de producción agrícola y pastoreo. Y también hay que considerar que tenemos diferentes ecosistemas que requieren que pensemos diferente de cómo gestionamos la producción agrícola ahí. Lo que funciona en un área no funcionará igual en otras áreas de la Costa Central o el Condado de Ventura, otros lugares. Y en nuestra legislatura estatal hemos tenido varias conversaciones. Yo he estado aquí desde el 2017 y cada año siempre hemos tenido comités, grupos de trabajo hablando del efecto de los incendios forestales, así como la prevención, que es lo que podemos hacer como comunidades para mitigar, disminuir los impactos que hemos visto. Hemos tenido conversaciones sobre el pastoreo planificado y qué tan caro puede ser. No siempre es adecuado para ciertos ambientes o entornos. A veces especialmente si están demasiado cerca a hogares. Hemos hablado de gestión mecánica de producción agrícola y eso tiene que ver con qué tan accesible es. Y también hay preocupaciones de que se emitan más emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y hemos hablado de soluciones estatales para poder hacer más a medio de gestión de producción agrícola. Y hemos hablado de todo esto en combinación. Entonces, ha sido importante como líderes estatales
que están creando leyes de abordar más este tema de gestión de producción agrícola. Y este proyecto de ley 675 asegura que el pastoreo planificado sea incluido en nuestras abordes como soluciones. Hasta hoy día no hemos sido tan intencionales y directos al financiar estos esfuerzos, pero que esto nos lleva a la dirección indicada para poder apoyar iniciativas como esta que puede apoyar financiamiento para fuente de agua y otros recursos y materiales para poder implementar, tal como poner cercas en estas áreas, ¿no? Aparte de eso, SB 675 respalda un programa de capacidad regional para apoyar estos esfuerzos en el que proveerá recursos y financiamiento para el desarrollo de estos esfuerzos, para que más gobiernos locales puedan implementar el pastoreo planificado. Y finalmente, este proyecto de ley va a requerir que el grupo de trabajo a nivel estatal apoye estos esfuerzos. Sabemos que esta es una herramienta muy importante y sabemos que no hay una sola solución para la gestión de producción agrícola, pero también pensamos que se trata de crear más herramientas frente a los gobiernos locales y municipalidades para poder abordar los incendios forestales que llegan a nuestras comunidades. Otra vez, para mí, esto es algo que se ha desarrollado desde el distrito en colaboración con personas de nuestro equipo para abordar estos problemas estatales, pero asimismo para crear una herramienta a nivel estatal que ofrezca una solución para abordar este problema a lo largo del estado. Entonces, gracias por dejarme compartir más de esta propuesta de ley y darles motivos por cuál apoyar este esfuerzo. Y quiero que sepan que ustedes son colaboradores de cómo podemos proteger a nuestro medio ambiente mientras nos enfrentamos a estos problemas serios, en particular frente a los incendios forestales. Gracias otra vez al CEC y a la Red Agrícola y Climática de California, que han sido respaldadores de estos esfuerzos. Gracias, senadora Limón. Gracias, senadora Limón, y por pasar tiempo de nosotros y hablar de este tema de la propuesta de ley SB 675. Vamos ahora a escuchar de las personas que están haciendo este trabajo en terreno, los contratistas ecólogos Cuyamalam. Y entonces me da la felicidad de presentarles a Jenia Schneider, que va a presentar, es la dueña de Cuyamalam. Hola, mi nombre es Jenia Schneider, soy la operadora y dueña de Cuyamalam. Ofrecemos servicios en el condado de Santa Bárbara desde 2018 y les voy a compartir un poco de lo que pasa con la contaminación del humo de los últimos años. Siguiente. Entonces, no voy a hablar mucho de este proyecto porque tenemos a Aaron aquí con nosotros, quien va a compartir un poco más después de mí, pero mi trabajo con el San Marcos Foothills ha sido una de las alegrías más grandes y honor y ser parte de esta restauración del territorio nativo. Los pastos nativos son las especies más en peligro de extinción en California, así que nos da un honor poder estar aquí y hablar de esto. Si vamos a la siguiente diapositiva, les mostraré. Díganme si sus ojos pueden ver la diferencia del lado izquierdo y derecho de esta foto. Y ahora podemos ir a la siguiente diapositiva para ver. Esto aquí son 3 meses después del primer año de tratamiento en el 2019. Y al lado izquierdo pueden ver, esto es julio, entonces es el calor del verano. Y aún así el pasto está verde, tienen espacio alrededor, como deberían de ser los puños de pastos. En la mano derecha pueden ver pasto que no está siendo tratado, que no está siendo pastado, donde no se puede manejar esos puños de pasto, y es porque están cubiertos en lo que llamamos en
paja y hierba seca, que hay una acumulación de años de pasto viejo y seco. Entonces esto cubre estos pastorales, pero con mantenimiento, la cual puede ser con la quema planificada o con pastoreo. Estos espacios son más saludables, tienen el espacio para crecer y también un poco de tierra despejada para poder botar semillas para que puedan crecer y seguir expandiéndose. Y voy a hablar un poquito más después de este proyecto en unos minutos. Siguiente. Lo que quiero compartirles es algunos de nuestros planes de mitigación en cuanto a la contaminación del humo y la maleza invasiva. Entonces van de la mano, así que vamos a hablarlo de la misma manera, estos dos temas. Estas son algunas de estas fotos de nuestro trabajo en Parma Park. Eh, este es mi breve promoción de que a veces pensamos de que las cabras son las únicas que comen los arbustos y que las ovejas comen pasto, pero las ovejas también les encantan los arbustos. Miren esta hermosa ovejita comiendo un arbusto. Así es que sí trabajamos en varios ecosistemas, pero a menudo el ecosistema anual, se puede decir mucho más de eso, pero pueden ver en la próxima foto para seguir viendo nuestro trabajo. Esta foto es de el último verano en Tepusquet Canyon. Este es un ejemplo de lo que pasa con lo que se hace para mitigar la contaminación del humo. Y pueden imaginarse lo muy rápido que puede propagarse un fuego. Y al lado derecho pueden ver cómo se ve después de pastoreo. Entonces hay mucho material que ya se ha quitado ahí porque las ovejas eh, lo han consumido. También pueden ver algunas especies evasivas de esta planta a mano izquierda. De más o menos 90% de las semillas de las malezas me muestra. eh, entonces, para el momento que lo digieren las ovejas, el 90% ya no sirve. eh, y también son técnicas em, que preparamos al ganado cuando estamos trabajando con malezas muy invasivas. No queremos que se expandan a otras áreas. Pero solamente el pastoreando en una área podemos hacer mucho para poder evitar esta maleza invasiva y también fomentar la diversidad de estas especies. Esta es muy típico para la gente que vive en Santa Bárbara, ver esta planta que se llama mostaza resecada y tiene florece unas hermosas flores amarillas, pero en el verano se secan y se convierten en esto y también tienen la tendencia de echar a todos los otros especies ahí. Entonces ven montones de de esta planta y no deja nada más crecer alrededor de ella. Como pueden ver aquí, entre los arbustos de mostaza muy denso, casi no se deja crecer a sí misma. Y a mano derecha, la primera foto, la de arriba y de abajo, pueden ver lo que pasa cuando se ha pastado. Y hemos podido trabajar estas áreas un año tras año y permite que haya más biodiversidad en las plantas y hagan sus transiciones y transicionen a la mostaza. Y es algo que es muy beneficioso ecológicamente y también ayuda con los incendios forestales. Siguiente. Aquí hay una situación similar, que en vez de tener tanta mostaza, estas son cardo resecado, cardo. Son diferentes plantas de tipos de cardos. Aquí podemos ver a la mano izquierda, en la parte más inferior de la colina, en la parte pastada, y la parte de arriba, lo que como se ve más de cerca, todas estas ramas muy gruesas y resecas. eh, se ve mucho más
disminuida y dejan que la luz del sol llegue más a las plantas en más bajo del suelo. Y asombrosamente las ovejas les encanta las semillas y las hojas del cardo resecado y, y lo comen muy bien. Siguiente. Aquí hay un lado en el área que se llama Vendata Society, son la ciudad de Santa Bárbara. Estos son puños de pastos que no se tratan en la mano izquierda y después de pastorear a mano derecha. Entonces pueden ver cómo se pueden pastar muy bien. Y en la siguiente foto pueden ver el antes y el durante y el después. Entonces, el material que se remueve son años de maleza reseca que se remueve, que ayuda mucho a mitigar la intensidad de los incendios forestales, pero la vegetación no es mala, de hecho, necesitan ser pastadas estos puños de pastos. Entonces, como pueden ver, como 1 o 2 semanas después de pastar y ya está creciendo nuevamente el pasto en ese lado y en los arbustos. Entonces están permitiendo que pueda volver a crecer y la cual provoca que haya más agua en las plantas y evita el riesgo de fuego. Estas plantas no son muy comestibles, no tienen mucho valor nutritivo en este momento de la temporada. Entonces, en la próxima foto les voy a mostrar una técnica que utilizamos a veces. Utilizamos alfalfa. eh, una vez, sí suplementamos a nuestro ganado cuando hay mucha maleza seca y que tiene muy baja nutrición. Entonces esto nos ayuda a alimentar a la oveja para que reciban la nutrición que necesitan, que no están recibiendo de estas plantas. Y también para atraerlas a ciertas áreas. Entonces, como pueden ver, a mano derecha pueden ver lo denso que está este lado de la vegetación. No hay mucha razón por la cual el ganado quiera ir a comerse, pero cuando ponen la alfalfa les emociona mucho. Van y se comen todo esta maleza reseca y se comen lo que alcanzan. En el lado izquierdo habían mostaza sin fin y no quedaba ni siquiera un poco de vegetación, entonces no había mucho em, para animarles que, y que completamente cambia el panorama. Tenemos una experiencia muy educativa cuando el incendio Alice llegó, el incendio Alizal ocurrió, eh, la cual quemó áreas pastadas y no pastadas, llegó justo a una de nuestras granjas y las granjas vecinas, y aquí hay un video del incendio propagándose en el área no pastada. Esto es pasto y cardos y mostaza, entonces podemos ver lo alto que llegan las llamas, todo el humo que están produciendo. Por suerte había mucho viento, pero un incendio de este tamaño creó mucho humo y se propaga muy rápidamente. El próximo video también son videos cortos porque cuando estás en medio de un incendio no quieres, no tienes mucho tiempo para tomar un video, pero debería de haber uno más. También donde hay mucha mostaza, pueden ver todo el humo y no es una llama en la que no te sentirías seguro acercándote. En el próximo video va a ser un área que sí pastamos y pueden ver lo mucho más bajo que están las llamas y lo lento que se mueve. No hay mucho viento, el humo es mucho más mínimo, menos denso. Realmente puedes ir a pisar, por ejemplo, estas llamas para poder apagar un poco las llamas porque es completamente una intensidad diferente y un paso mucho más lento.
Aquí hubo más o menos pastoreo, no fue muy intenso, pero podemos ir al siguiente diapositiva y podemos ver lo que hizo el incendio Alizal, donde básicamente el incendio se detuvo cuando llegó al área pastada. Entonces aquí hay un ejemplo de eso, donde el incendio, habían pastas no pastadas y pastadas en estas parcelas y se detuvo cuando llegó a esta área. Y eso es todo, pero emocionada de responder sus preguntas y escuchar sus comentarios y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Genia. Esos videos son muy convincentes. Me acuerdo que los compartimos después del incendio Alizal. Ahora vamos a escuchar de Aaron Kreisberg, quien es un ecólogo de la restauración Channel Islands y ha estado trabajando en San Marcos Foothills, en esta reserva, ayudando a renovar los arbustos de pastos y procurando el hábitat de algunos de los pastoreos que hay de Cuyamalan. Este es el trabajo que se promueve para la biodiversidad y mitigar el riesgo de incendios forestales. Así que le doy la bienvenida a Aaron para que nos comparta sus hallazgos. Muchas Hola gracias, Mali, gracias Molly. por Buenas la tardes a todos. Mi presentación. nombre es Soy Aaron Erin Kreisberg. Kreisberg, Soy el un ecólogo ecólogo de con Channel Channel Islands. Un Islands. poquito Y un de poco quién es de Restauración Channel contexto Islands. de nuestro Estamos programa. basadas Somos una en Santa organización sin Bárbara y fines de somos una lucro que ha organización no hecho lucrativa trabajo en las Channel y Islands restauramos hábitats de las y áreas naturales que son particulares sensibles las al Parque áreas Nacional Channel más Islands y locales, sus incluyendo territorios Santa Bárbara y adjuntos. otras áreas al Estamos norte aquí en el también. condado de Santa Bárbara y Y alrededor, nuestro pero enfoque nos es enfocamos en en la proteger protección de especies de animales y biodiversidad y restaurar el hábitat especies que dependen animales de y les la invitamos cual depende de su a supervivencia. Siguiente, ir por a favor. nuestro sitio web para conocer más de nosotros. Bueno, yo me voy Entonces a voy a estar escuchando, concentrar en el proyecto de las colinas de San como Marcos o San mencionó Marcos Genia, Foothills. Y un denme un momento, poquito porque me por distrae si un me poquito distraigo por algunas cosas que otras aparecen en la pantalla, ventanitas. pero Y bueno, me imagino me que todos imagino los que que están en quienes Santa están Bárbara en o Santa en Bárbara las colinas conocen de San el Marcos, foothill de Santa Bárbara y solo para para poder darles darle un este poquito de contexto, contexto, en las colinas de San Marcos están ubicadas al noreste de la ciudad de Santa Bárbara, entre el Parque de los Padres y la ciudad de Santa Bárbara y también Coleta, eh, de la carretera 154 y tenemos muchos hábitats que se desarrollan ahí a los pies de la colina de San Marcos y voy a hablar un poco más la demarcación de terrenos. Siguiente. bueno, las colinas de San Marcos o San Marcos Foothill, más allá de ese contexto, esto aquí es en el área de las reservas de las colinas hasta el área de el campus de la Universidad de Santa Bárbara, al oeste del área de la Mesa. Y bueno, no voy a enfocarme aquí mucho, pero para hablar de esta demarcación de territorio de las colinas de San Marcos, esta es propiedad de Santa Bárbara, como ven al mapa de la derecha, y luego a la izquierda está el área oeste de la mesa. Y esta es terreno privado y fue sujeto a una campaña comunitaria que resultó en la preservación de esa propiedad que anteriormente iba a ser desarrollada para edificios de vivienda. Entonces, aquí eso mantiene espacio abierto para la vida silvestre. Y también vemos que hay otras consideraciones propietarias a considerar. Son 200 acres propiedad del condado y 150 acres privados que se van a trasladar al condado. Y también quería hablar sobre la reserva de colinas de San Marcos. Hay como 50 hectáreas
Y aquí tiene como una forma en U, mientras que en la área oeste de la mesa son como 100 hectáreas. Aquí tenemos algunas habitadas riparios y propiedad con chaparral. Siguiente lámina. Bueno, el objetivo e hipótesis detrás de nuestra programación con Cuyamalam es el evaluar si el pastoreo planificado se podría utilizar para ambos beneficiar a la vida silvestre en grande y también para beneficiar el área de pastoreo. Y voy a hablar un poco más de otras diferentes áreas silvestres, pero aquí pueden ver la reserva de San Marcos y estas son diferentes temporadas, uno de la primavera y otro del otoño. Y al fondo podemos ver que hay pastos perenales o pasto morado del que me van a escuchar hablar un poco. Y esta es una especie nativa en el que usualmente los pobla o los reemplazan otras áreas invasivas no nativas. Entonces, nuestra hipótesis inicial fue esa pregunta de que si el pastoreo planificado podría beneficiar a poblaciones de aves dependientes de estos pastizales en las colinas de San Marcos mediante su restauración. Siguiente lámina, por favor. Entonces aquí un poco de contexto sobre este programa y los fondos que apoyaron este programa. Se realizó pastoreo en la Reserva de las Colinas de San Marcos del 2019 al 2021 y esto se hizo con Cuyamalam, con ovejas y hubo un evento en el 2019, dos en el 2020 y uno en 2021. Y el año pasado no hubo pastoreo y este año realizamos pastoreo en el lado oeste de la mesa, que lo financió la Restauración Channel Islands con fondos internos y donaciones comunitarias. Y para los años de 2019 y 2021, del que principalmente voy a hablar, hubo apoyo del servicio del US Fish and Wildlife Service y el National Fish and Wildlife Foundation y también con de la ciudad de Santa Bárbara. Además del pastoreo, también realizamos estos esfuerzos en las áreas del lado oeste con otras especies de pasto nativas. También hay otras especies de plantas que se utilizaron aparte de pasto para implementar esto. Siguiente lámina, por favor. El monitoreo de terrenos vegetados, pues me encantaría hablar mucho más de esto, más de lo que les importa a ustedes, pero no me tardaré bastante, pero yo sé que hay bastante interés en este tema de parte de muchas personas. Sí realizamos un programa de monitoreo de terrenos vegetados en las colinas de San Marcos y aquí las ven demarcadas en rojo en esta imagen. Y aquí mencionamos que esta área de restauración está demarcada. Se apartaron como unos 29 terrenos adicionales instalados en el oeste de la mesa. Siguiente diapositiva. Bueno, más allá de especies de pasto de las que hablé, también quiero mostrarles esta foto de jacinto del desierto. Creo, bueno, ese es el nombre antiguo en inglés es Blue Dix. Y bueno, por español se llama jacinto del desierto, que es muy significante para nuestros pueblos originarios Chumash que han trabajado con esta especie por varios años. Y siempre crece constantemente porque brota semillas y es algo que monitoreamos además de el pasto. Entonces, después de ese pastoreo, el jacinto del desierto siempre regresa. Y bueno,
quiero hablar sobre nuestro programa de pastoreo, el cual ha tenido un enfoque ecológico, pero sí vimos beneficios de resiliencia ante quemazones a medio de este programa. Entonces aquí ven una muestra del incendio Cave y el incendio Jesucita. Y aquí este polígono es un ejemplo es una muestra del incendio Jesucita y la forma azul es indicación del incendio Cave del 2019, o sea, después de nuestro primer ciclo de pastoreo y recibimos una carta del Departamento de Bomberos que el pastoreo planificado que se realizó en el 2019 tuvo unos beneficios muy directos al reducir el área de combustible de estas regiones. Entonces hemos visto beneficios directos del pastoreo planificado ante los incendios. Entonces quería enfatizar eso y con gusto puedo hablar o responder algunas preguntas que ya se hicieron en esa sección de preguntas y respuestas y con gusto puedo hablar más a fondo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, un poco de resumen del pastoreo y otros datos en que no voy a detallar demasiado, pero en resumen, del 2019 al 2020 y 2021, los eventos de pastoreo que realizamos. Aquí ven la cantidad de días totales de pastoreo, la cantidad de pastizales pastados. Quiero señalar que en el 2020 se realizaron 2 eventos de pastoreo y en general entre 27 y casi más de 53 hectáreas se pastaron. Y tenemos más datos sobre eso, pero de hecho se hicieron más como 70 hectáreas de las que mencioné al inicio de esta plática. Entonces, el monitoreo de pastizales. No voy a entrar mucho en detalle sobre estos datos, pero tenemos datos para cada parcela o terrenos, porque pueden llegar a ser bastante complejos los datos, pero sí quiero mencionar que los resultados de monitoreo de pastizales, de los puntos rojos que vieron en ese mapa que mostró varios terrenos con pastizales. Este muestra un ejemplo de estos terrenos del 2020 a 2022. Tenemos datos de otros años, pero sí tenemos datos de antes y después. Entonces, 21 de 27 terrenos con pastizales demostraron un aumento en el porcentaje de cobertura nativa. 4 terrenos no demostraron cambios. 2 terrenos demostraron un porcentaje más bajo de cobertura nativa. Y aquí quiero mencionar que hay muchos factores que afectan la vegetación. Tiene que ver con cuánta agua cae anualmente, el pastoreo también. Tuvimos que monitorear eso, cuánta agua caía y obviamente estamos viendo eso cambiar de manera drástica con la cantidad de lluvia que hemos tenido. Entonces hemos visto varios hechos interesantes debido a eso, pero sí hemos visto que el monitoreo de pastizales ha creado los cambios que hemos intencionado. Entonces, como lo mencioné, cada terreno es un sitio individual, entonces hay datos que seguir explorando en detalle. Y bueno, voy a hablar de ese aspecto, bueno, del tema de aves. Creo que en la vegetación tenemos datos muy claros para ayudarnos a monitorear y hay muchas complejidades al hablar de la presencia de aves y, y de analizar de por qué se encuentran donde están en este proyecto, ¿no? Bueno, aquí ven los nombres a
a la izquierda vemos un gorrión chapulín, vemos un tecolote llanero y luego un pradero del oeste. Entonces, estos son nuestras especies de enfoque en torno al monitoreo de aves, porque hace tiempo estas especies tenían mucha más presencia en las colinas que al presente. Y sí quiero señalar que ese tecolote se le tomó la foto el año pasado y durante tiempos de Navidad y nuestro fotógrafo fue a tomarle y capturar esta foto. En general solo se encuentran en el invierno, pero bueno, en un momento hablo más de esto. Bueno, los datos históricos del gorrión chapulín y el tecolote llanero, tenemos datos muy interesantes de un esfuerzo, una iniciativa de hace años de parte del condado y estos son datos de cuando esta área era privada, como de hace 20 años. Vemos presencia consistente del gorrión chapulín durante y también de los tecolotes. Entonces, este mapa muestra esa presencia. Entonces, el gorrión chapulín es una especie de ave de preocupación especial, o sea, por su reproducción. En general, solo está presente en el verano. Y en los datos que acabo de mencionar de hace 20 años, sí teníamos una población más grande de gorriones. Y a mí sí me tocó ver a un gorrión en breve la semana pasada, pero es una especie que antes estaba presente constantemente en las colinas hace unas décadas. Y hay una hipótesis de que cuando disminuyó el ganado, la presencia de ganado en estas áreas, también disminuyó esta población. Entonces, otra hipótesis o pregunta que planteamos es, ¿podemos crear un ambiente más habitable para el gorrión? Bueno, ahora el pradero del oeste es otra ave que se ha reproducido bastante en el pasado, pero ahora ya no se ve en tanta acción reproductiva. Se encuentra más en el condado del norte de Santa Bárbara, pero no como antes. Y esta especie depende mucho en áreas pastizadas. eh, y sí están presentes en las colinas en el invierno y aún siguen algunas presentes al momento, pero en lo general no están aquí durante el área de reproducción en el verano. Entonces veremos qué pasa este año. Las aves rapaces no son un área de enfoque en particular de nuestro programa, pero sí quiero hablar en breve porque están en la parte alta de la cadena del ecosistema de estas áreas, ¿no? Entonces aquí tenemos el aguilucho norteño, el cernícalo americano, el gavilán blanco, el tecolote llanero, el halcón de cola roja. Tenemos aquí unas especies que ha enfrentado problemas con la sequía actual. Entonces seguimos monitoreando para ver cómo cambia eso debido a las condiciones actuales. De Colote Llanero, voy a hablar un poquito, son muy carismáticos. Tenemos varios en el invierno, están produciéndose en California, en la en el Valle Central, hasta llegar hasta San Diego. También, así que sí los vemos reproduciendo en el estado, pero se han reproducido en el condado de Santa Bárbara por muchos años, pero sí migran. Esa es una parte de las aves, es que a pesar de que no se reproducen mucho, es muy importante considerar que si tienes aves invernantes, se están preservando el hábitat en la área local y utilizan eso como parte del año, es muy significante y ayuda mucho. Entonces, una de las razones por qué esto es muy complejo para conversar, porque restaurar el hábitat para estas aves migratorias no es solamente un área, podemos hacer lo mejor que se puede aquí, pero también depende de cómo les va en otras partes. Los vemos mucho en el invierno, si ha habido trabajo en espacios, por ejemplo, en el norte del campo, para el hábitat de colote llanero, pero es difícil
que están están siendo amenazados por la pérdida de su hábitat. Siguiente. Entonces, algunos de los aprendizajes del pastoreo que se hizo en 2023, entonces, el 18 de enero al 26 de febrero, o sea, muy reciente, como lo mencioné, con el monitoreo vegetal, 20 terrenos se fueron instalados. Vamos a continuar monitoreándolos y algunos de los terrenos que fueron pastados, esta es una buena oportunidad también para mencionar algunas de las prácticas de gestiones. Como pueden ver aquí por la reja, pueden ver aquí un arbusto de salvia de californiana, y como Genia lo mencionó, ellos les gustan los arbustos, pero son un poco selectivos en cuáles se van a comer. Así que definitivamente hay consideraciones en este trabajo en qué es lo que quieres que sea tu blanco cuando pastoreas y cómo va el impacto que va a tener en el terreno. Así es que monitorear eso es muy importante. Así es que lo tomamos muy en serio. No queremos que sea eficaz y que ayude al hábitat natural de estos animales en el San Marcos Hills. También quisiera mencionar la importancia de los voluntarios en este trabajo, especialmente el reciente. Tuvimos a más de 70 voluntarios, docentes ovinos, que supervisaban aquí también, que iban con Cuyamalam, e interactuaban con el público y explicaban el programa, y etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, aprendizajes en cuanto al futuro del pastoreo, la participación comunitaria va a ser muy importante, obviamente, importa por el acceso público, que es un elemento importante, pero es muy importante también que haya el aporte de la comunidad cuando estos proyectos se llevan a cabo de una manera sensitiva. También lo mencioné, pero por ejemplo, hablé entre la ecología y el incendio versus los incendios, entonces puede ser muy beneficiario. Este programa se enfoca en lo ecológico y aún así beneficia a la mitigación de incendios. Tal vez puedes pensar en que haya programas enfocados en mitigar incendios, que también pueden ayudar un poco a la ecología, pero no pensemos en los impactos y monitorear el impacto y poder llevar a cabo lo que queremos hacer y también es una herramienta de gestión que puede ser utilizada de manera eficaz o ineficaz. Creo que voy a dejar mi presentación hasta aquí, pero felizmente lo conversaría, continuar conversando este tema. Valoro mucho la oportunidad de presentarles el día de hoy y le voy a dar la palabra de vuelta a Molly. Gracias, Aaron. Antes de presentar a Brian, quiero mencionar que tenemos a Samantha en el chat y ella trabaja en la oficina de la senadora Limón y ella va a poder responder unas preguntas en los próximos 5 minutos para la senadora. Por favor, si tienen preguntas para ella específicamente, compártalas en el chat. Muchas gracias, Aaron. Y vamos a escuchar de Brian Shaw, el subdirector legislativo de la Red Agrícola y Climática de California. Y Brian nos va a hablar un poquito sobre qué es CalCan y cómo ha estado trabajando tras bambalinas para poder mejorar y entender el riesgo de incendios a nivel estatal y cómo el pastoreo planificado puede realmente ser una gran solución para esto. Así que le voy a dar la palabra a Brian. Gracias, Molly. Y muchas gracias a todo el equipo de CS apoyándonos el día de hoy y un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Eh, Molly, por favor, si estoy yendo muy rápido, por favor, pídeme que hable un poco más despacio para las intérpretes. Bueno, los próximos 10 minutos, más o menos, voy a hablar de tres cosas. El primero es cómo los incendios forestales afectan a los campesinos y a los granjeros y el cambio climático. Y el segundo es cómo el pastoreo planificado puede ayudar a reducir los incendios forestales con algunos ejemplos específicos. Y tercero es cómo el proyecto de ley SB 675 puede ayudar y ser una solución ecológica.
Primero que nada, para presentarme, presentarles esta foto de la coalición. Somos quienes forman Calcan. Esta fue una foto de nuestro retiro. Y siguiente dispositivo, por favor. Y entonces, somos una coalición estatal de más o menos 8 organizaciones agrícolas que trabajan para promover leyes estatales y federales para catalizar las poderosas soluciones climáticas ofrecidas por la agricultura orgánica y sustentable. Y nos formamos en el 2009 para poder una voz agrícola potente que pueda abordar estos temas de ecología. En los últimos 6 años, más o menos, los incendios forestales han tenido una tremenda carga en los campesinos y granjeros y trabajadores agrícolas. Algunos han perdido terrenos, ganados y vegetales. Algunos han tenido que ser evacuados múltiples años seguidos y a muchos les ha costado, por ejemplo, que los precios de aseguranza suban o han perdido sus pólizas de aseguranza todo. Y como trabajadores al aire libre, trabajadores agrícolas y granjeros, están expuestos al humo muy peligroso que resulta de los incendios forestales. Siguiente. Entonces, de una perspectiva ecológica, eh, se puede ver que los incendios forestales se empeoran y contribuyen al cambio climático. Un estudio reciente de UCLA halla que la reducción de gases de efecto invernadero en California podría ser arrasada por los incendios forestales del 2020, que eh, los gases de efecto invernadero que emanaron de esos humos podrían deshacer todo ese trabajo que se ha hecho para reducirlos en el estado. Entonces, para prevenir este ciclo, eh, que empeore, necesitamos utilizar todas las herramientas que estén a la mano para poder reducir la intensidad y el impacto de los incendios forestales. Siguiente. Entonces, pastoreo puede tener varios roles. Primero, para prevenir las emisiones. Muchos inicios de fuego comienzan cerca de carreteras o en cables de electricidad. Estas fotos es de Caltrans, son los métodos que utilizan para evitar el inicio de fuego. Y los herbicidas también se hacen de combustibles fósiles y tiene sus impactos. Entonces, todos estos métodos nosotros debatamos es que el pastoreo es la solución más ecológica y más amistosa con el medio ambiente para reducir esta contaminación cerca de la estructura de carreteras. En la foto a mano derecha es lo que se demuestra, por ejemplo, con el pastoreo cerca de una carretera. Es una foto de pastoreo que se ha hecho con otra organización, creo que los vi aquí en el seminario web. Siguiente, por favor. Por supuesto que no podemos detener todos los incendios forestales, tampoco no deberíamos hacerlo. Muchos de los sistemas, eh, ecosistemas dependen de un incendio o también fue una práctica de las personas nativas de California. Pero nuestro objetivo es alejarlos de nuestra comunidad y hogares y reducir su intensidad. Esta foto del norte de Sonoma, del condado de Sonoma, demuestra cómo el pastoreo puede volver a los pastizales en una barrera de incendio en vez de una área se propaga. Aquí es donde más o menos las áreas donde se ven más beige, eh, pastoradas.
Y pueden ver ese como rectángulo que ven en la foto, es literalmente el pastizal donde el fuego se detuvo. Muy bien, siguiente. Entonces, el pastoreo también puede reducir la intensidad del incendio. La investigación de la Universidad de California, Hopkins Research y el Centro de Extensión. En este caso, entendió que el área de la mano izquierda fue pastada y en la mano derecha de abajo no fue pastada. Como pueden ver claramente, el área pastada tuvo un efecto muy positivo en las especies de ahí al reducir la temperatura del incendio y redujo la sequedad y quemadura de árboles y arbustos. Y también que en la etapa de recuperación que se vio mucho más fortalecida por la baja temperatura de los incendios. Siguiente. Y por supuesto, em, ayuda mucho a las comunidades, especialmente las áreas que son muy arriesgosas para hacer la quema controlada o donde los herbicidas no se alientan a utilizar. Entonces, este es un video de noticiero local aquí en Sacramento, que es Granado Caprino, ayudó a reducir la amenaza del fuego y pudieron detener un incendio urbano que estaba dirigiéndose a una casa de una familia. Siguiente. Voy a cambiar de tema ahora para hablar un poquito del proyecto de ley SB 675, la cual Calcan está patrocinando. Y como senadora Limón dijo anteriormente, este proyecto de ley se inspiró mucho en una serie de conversaciones y viajes al terreno con profesionales ecológicos y ambientalistas como el CDC y comunidades que pastan, que les interesa preservar. Y además de eso, el senador Bennett también estuvo presente y la senadora Limón le preguntó varias cosas críticas y nos pidió a nosotros que pudiéramos hacerle seguimiento con los próximos pasos. El senador Bennett, el asambleísta, perdón, después de ese tour para la inclusión del pastoreo planificado y que desarrolle su infraestructura, y durante el siguiente invierno, Calcani, el personal del CDC, redactó esta legislación eh, con también personas que practican el pastoreo planificado y también algunos gobiernos locales y varios grupos ambientalistas. Siguiente. Entonces, el proyecto de ley hace tres cosas. En los próximos tres diapositivas les voy a orientar las tres cosas que lo que hace este proyecto de ley. La primera es, la ley incorpora el pastoreo planificado y el apoyo para el pastoreo planificado en los programas y subsidios actuales. Entonces, la ley requiere que Cal Fire haga más alcance para aumentar el apoyo del pastoreo, proyecto de pastoreo, y reconocer que Cal Fire no son los expertos en el pastoreo o la restauración ecológica, pero también el comité eh, ranchero de California que ayuda con el pastoreo planificado. También hay subsidios de prevención de incendios que pueden incluir educación en cuanto a la mantención del ganado, como por ejemplo lo que ha hecho el Consejo en Ojai, que han hecho para el programa que tienen allá, y la ley también incluye el equipamiento necesario, como las rejas y sistemas de regadeo, son invenciones que necesita el programa. Podemos seguir a la siguiente.
Lo segundo que hace esta propuesta de ley es incorpora la planificación de pastorea al programa de capacidad regional de bosques e incendios. Y esta foto a la derecha es una imagen de los cuidadores de los terrenos de Star Creek que participaron en un seminario web de CalCAN y nos educaron sobre este proyecto. Y este es un ejemplo del tipo de proyecto que esperamos que esta propuesta de ley apoye a expandir. En este caso, en el condado de Marin, se está apoyando a personas que cuidan de la tierra para crear un proyecto de pastoreo planificado. Y aquí, como ven, hay parques regionales, propiedades privadas y un rancho privado, escuelas y diferentes áreas que crea como un mosaico de resiliencia ante incendios en esta comunidad. Y de hecho, esto ayudó a proteger a una comunidad como un año después de iniciar este proyecto. Ahí pueden ver una imagen de un incendio que comenzó en la parte de arriba de la imagen. Y este incendio se detuvo en las áreas amarillas donde existían esas barreras. Entonces los bomberos le dan crédito al pastoreo planificado que ayuda a prevenir la expansión de ese incendio. Entonces, esta propuesta de ley proporcionaría fondos a gobiernos locales y municipales para poder realizar proyectos como esto, la planificación, los permisos y la educación necesaria para implementarlos y asegurar que los gobiernos tengan el apoyo necesario para realizarlo. Y entonces requiere que el Departamento de Conservación trabaje con los comités de gestión de terrenos y que se encargan de la planificación de ganados para ayudar a planificar y gestionar este tipo de proyectos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, por último, esta propuesta de ley incorpora la planificación de pastorea dentro de la tarea del Grupo de Trabajo para la Resiliencia de Incendios Forestales y Bosques de California, que se estableció hace un par de años y se enfoca en la protección de ecosistemas actuales, pero se está expandiendo a también a apoyar las áreas de pastoreo. Y entonces esta propuesta de ley va a requerir que este grupo de trabajo, que está compuesto de diferentes agencias estatales, creen un plan de acción estratégico para el pastoreo planificado, además del trabajo que han hecho para promover otras prácticas de manejo y gestión de vegetación. Y bueno, mi última lámina. Pues si les emociona esta propuesta de ley o quieren aprender más de ella, aquí tienen mi correo electrónico y pues les invito a apoyar esta propuesta si se sienten motivadas. Aquí hay un enlace en el chat si quieren registrar su apoyo para la propuesta. Y también aquí hay otros promotores de este proyecto de ley. Y bueno, aquí mi presentación y con gusto respondo cualquier pregunta. Gracias, Brian. Pues sí, vamos aquí a avanzar a la porción de preguntas y respuestas. Y pues ya que te tenemos aquí, podemos comenzar contigo, Brian. Hay algunas preguntas que parece que ibas a contestar en vivo, entonces podemos comenzar con esas dos. Yo las puedo leer en voz alta y tú las puedes responder. Bueno, la primera es que si de la propuesta de ley AB 1099, pues hay preocupaciones que si no se aprueba, los negocios de pastoreo cabriño ante incendios se quedarán sin trabajo para el 2024. ¿Es posible que suceda esto? ¿Tienes respuesta a esto, Brian? Pues sí, sí tengo una. Y hola, Tim. Yo conozco a Tim y he hablado sobre este asunto con él. Y bueno, el asunto que plantea Tim es sobre un hecho de que históricamente los dueños de negocios de ganado cabriño
Se les ha tratado muy similar en la legislatura y las protecciones que se le ofrecen debido a su trabajo tan especializado. Y desafortunadamente el año pasado, de manera no esperada, el Departamento de Relaciones Industriales decidió o determinó que debido a que los negocios de pastoreo cabriño y de los que cuidan el ganado se deben de tratar de manera distinta. Y bueno, entonces entró una ley en el que iba a requerir que las operaciones o industrias de pastoreo de cabriño empezara a pagar una cierta cuota para hacer su trabajo. Y eso como que desanimaría a cualquier persona. Y bueno, había una plática en la legislatura el año pasado de que los negocios de cuidado de ganado y de pastoreo de cabriño deben de ser tratados diferentes. Y bueno, se incluyó una cláusula en esa legislación que resultó en el que estos negocios se trataran de la misma manera solo por un año y luego esto tendría fin para el 2024. Y entonces las operaciones de pastoreo de ganado cabriño pues quieren ver que se elimine esa cláusula y que se regrese a la manera como antiguamente hemos tratado a estas industrias que se deben de tratar por igual. Entonces sí hay una propuesta de ley 1099 para abordar eso. Y bueno, ese es un poco de mi contexto sobre eso. Y sí, de seguro voy a estar hablando con representantes en la legislatura sobre ese tema. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta para ti, pero te daremos la oportunidad para tomar agua antes de eso. Bueno, para que sepan, ya respondimos varias preguntas. Si hacen clic en la función de preguntas y respuestas, ahí verán las respuestas indicadas, pero creo que hay algunas que vale la pena resaltar. Entonces voy a leer una a voz alta y se la dirijo a Genia. Y como que voy a juntar algunas preguntas. Hemos visto algunas preguntas sobre cómo el pastoreo quizá pueda disminuir especies invasivas y promueva el crecimiento o siembra de especies nativas. Entonces, ¿puedes dar un poco más de contexto a ese proceso? Pues sí, definitivamente son dos cosas distintas. Primero, estamos controlando las especies invasivas. Uno usa la planificación como temporal de que hay que implementar este proceso cuando una especie de planta está en un momento vulnerable, digamos, en el que sí tenemos a Genia congelada. Erin, ¿tienes aporte a eso? Parece que Jenny está de vuelta, pero dejo que Jenny termine. Aquí, Jenny. Bueno, ya que algo se siembre, una especie se siembre, ya no se puede reproducir cuando esa semilla se ingiere. Entonces, cuando uno elimina cierta planta, pues da la oportunidad para que broten otras plantas. Entonces diré que no es para nada un remedio mágico en el que uno pastorea un área con plantas invasivas y luego de repente llega una especie nativa. No es así. Entonces, cuando hablamos de aumentar la biodiversidad, estamos eliminando especies de plantas, por decir, de mostaza. Estamos ayudando a ser reemplazada por un grupo de especies de plantas nativas más diversas. Y eso lo vemos a un proceso que dura hasta 5 años.
Y creo que una parte muy importante es tener a personas que están trabajando directamente en esos terrenos, conociendo esa ecología a lo largo del tiempo para que trabaje con ella y se vea comprometida al desarrollo de esa área. Entonces es una cosa hacer transición a la disminución de una planta invasiva para crear una ecología de especies nativas. Bueno, gracias. Ahora voy a recopilar otro par de preguntas y se las voy a hacer a Iron. Y puedes hablar de tu experiencia personal trabajando para la restauración de Channel Islands. Hay preguntas sobre la utilidad de ganado, bueno, si puedes hablar de por qué las cabras, el ganado cabriño es más apto para este proyecto. Sí, y también es importante entender que sí, a veces sí es bueno considerar el uso de ganado bovino para estos esfuerzos y sí han tenido impactos beneficiosos, pero los bovinos usualmente se quedan en estos terrenos pastorales de manera permanente, entonces no hay no hay una opción tan temporal. Y aunque el ganado bovino pastorea de manera similar al ganado ovino, sí causan más efectos en las tierras en las que están pastoreando por básicamente el excremento, ¿no? Que afecta a la tierra. Pero sí hay diferentes aportes o investigación sobre cómo diferentes ganados afectan ciertas áreas. Y nosotros también aseguramos de considerar en qué áreas se pastorea dependiendo en la área, en las especies silvestres. Como hay hábitats en donde vive el salamandro de California, donde hay beneficios a que se realice pastoreo de ganado bovino. Y entonces, bueno, solo para decir que se complica un poco toda esta investigación sobre el diferente usos de ganados o de especies de ganados. Entonces sí hay que acudir a los expertos. Sí, y yo lo que yo diría aquí, Molly, en áreas con bastante presencia o uso recreacional, también hay que tener otras consideraciones, ¿no? Sí, como en las colinas de San Marcos, pues esa es otra consideración, que es área recreacional. Bueno, otra pregunta aquí para Brian, que él va a responder en vivo. La pregunta es si esta propuesta de ley aborda el cumplimiento y los costos asociados con la implementación. Sí, ya que el proyecto está financiado por un programa estatal de subvenciones, tendrán que ser aprobados por la ley CICUA, que es un proceso público que requiere una evaluación medioambiental. Y entonces, es cierto, este puede ser una barrera al expandir el pastoreo planificado, pero esta propuesta de ley abordaría esto para incluir el costo de la evaluación en la propuesta de estos programas y también incluye como objetivo explícito el apoyar a los gobiernos locales y municipales a someter al papeleo para estar en cumplimiento con la ley CICUA. Eso como que es una parte muy explícita del programa, ofrecer ese apoyo. Gracias, Brian. Bueno, otra pregunta para ti, Genia. Entonces, en la función de pregunta y respuesta,
Se te pregunta cuál es la barrera o el desafío más grande al implementar estos proyectos de pastoreo planificado, lo logístico, el costo, etcétera. Creo que el desafío más grande es que esto realmente sea algo sustentable. El costo por terreno y por proyecto es, es sustancial. Y es mucho, toma mucho trabajo, y sentir que realmente se te está compensando por ese trabajo porque requiere tanto. Más allá de eso, honestamente me emociona mucho este proyecto de ley, este tipo de legislación que nos apoya, porque esta escala de proyecto está haciéndose disponible eh, mediante el primer subsidio que recibimos de Cal Flyer para Santa Bárbara, la cual hace este trabajo sentirse más posible. Es un enorme rompecabezas de armar, poder asegurar de que todos tus animales puedan adaptarse a lo largo del año cuando los contratos no son garantizados. Entonces, tener grandes planes a nivel regional y tener contratistas integrados en esos planes se siente posible en una forma que no se sentía antes. Y después, la disponibilidad de infraestructura es definitivamente otra pieza. Así que eso. Muchas gracias. Muy bien, entonces creo que tenemos tiempo para una pregunta más y les voy a permitir que nos compartan sus comentarios acerca de eso. Tal vez iniciar con Brian. Hacia el futuro, ¿cuál es lo que se espera del pastoreo planificado? Y tenemos cuántos animales se van a necesitar, cuáles son los tipos de límites o incentivos se van a promover y cuáles otras prioridades en cuanto al acceso para las comunidades en desventaja y vulnerables que viven en estas áreas. Me pregunto, de hecho, esa primera parte de esa pregunta se la puedo pasar a Genia en cuanto a demanda de animales, así que de hecho que tú eres la persona que se te va a pedir el ganado. No he calculado los números. Así que estoy muy enfocada a nivel regional en cuanto al estado de California, en cuántas hectáreas se va a hacer posible, pero me pregunto si alguien más ha calculado esos números, pero siento que no voy a inventar algo si, si te digo un número. Recuerdo a alguien que mencionó si hubieran 50 operadores haciendo 2.000 hectáreas por año, más o menos son como 100.000 hectáreas. No sé si son números fijos o correctos, pero tenemos muchos más operadores que eso en este momento. Bueno, creo que voy a decir que en parte la intención de incluir el pastoreo planificado eh, en la mitigación de incendios es darle, por ejemplo, a los concejales antiincendios y a agencias locales para lo que necesiten para poder mapear sistemas y diferentes tratos de químicos que se necesiten. Entonces, en esencia, parte del objetivo de este proyecto de ley es ayudar a esas entidades a nivel local para que puedan entender la necesidad y cómo expandirse, expandir el pastoreo y construir la infraestructura necesaria. En cuanto a las comunidades en desventaja, una de las conversaciones que hemos tenido en la cumbre de apoyo comunitario, en la cual Molly y Genia también estuvieron presentes, una de las barreras de la expansión es difícil para las operaciones de pastoreo gestionar proyectos de escala pequeña
Entonces he escuchado, por ejemplo, un operador de pastoreo que no hacen proyectos de menos de 25 hectáreas, otros dicen que no hacen menos de 10 hectáreas, porque el costo fijo de instalarse, mover el ganado, hacer el regadeo, crear el plan, no se formula para una propiedad más, terrenos pequeños. Algo que podría habilitar eso es financiar el alcance comunitario para que varios propietarios puedan trabajar juntos y tener un proyecto. Y lo hemos visto eso. Un ejemplo de eso, uno de nuestros miembros de nuestra coalición en el Centro de Ecología recibió unos fondos del distrito de reserva para trabajar con los vecinos y los propietarios adjuntos, y eso es parte del programa que se llama Lands Park Raising Program, para hacer ese tipo de alcance y y, y crear estas planificaciones que son a escala mucho más pequeña. Entonces, esa es una respuesta a esa pregunta. Muchas gracias, Brian, muchas gracias, Aaron y Genia. Vamos a cerrar ahora con una encuesta y dando las gracias. Podemos compartir entonces. ¿Escuchaste este seminario web en inglés o en español? Muy bien, gracias por responder la encuesta y nuevamente gracias a todos nuestros oradores, incluyendo a la senadora Limón y su representante Samantha, también a Javi y a Naira de Rural Language Justice para estar interpretando este seminario web. También queremos agradecerle a nuestros patrocinadores, Cox y Marvel. Estamos muy agradecidos por su apoyo, gracias al público por presentarse y estar aquí presentes para proteger nuestro medio ambiente. Creemos que juntos podemos revertir el cambio climático, reparar el daño y proteger a las comunidades locales de los efectos extremos del clima. Estos eventos se hacen posibles por las donaciones de individuos como ustedes, como mientras consideren sus inversiones anuales, les pedimos que consideren donar a nuestro trabajo. El CS es una de las organizaciones no lucrativas cuanto es muy reconocida en el área. Pueden visitar el código QR o también cssb.org donate. Vamos a tener la grabación de este seminario web y la información de contacto y también para cada presentador cualquier cosa que haya compartido en el chat también. Vamos a incluir una lista de eventos próximos, incluyendo el Festival del Día de la Tierra del CSC, que va a ser otra vez en el Alameda Park, del 29 al 30 de abril, la primera vez del 2019. Así es que muchísimas gracias nuevamente por asistir a este seminario web del CSC. Si no lo han hecho aún, por favor, regístrese para recibir nuestro boletín virtual. Muchas gracias y que tengan una linda tarde.